Robert Francis Kennedy había sido la mano derecha de John en el despacho oval. Era 8 años menor que su hermano, no tan atractivo y mucho más serio. John lo llamaba en broma el sombrío. Graduado en leyes, católico devoto y casado con Ethel, una mujer que le daría 11 hijos, Bobby parecía el reverso de John. Este era magnético, simpático y no precisamente fiel a su esposa Jackie. Aún así, juntos formaron un equipo imbatible basado en ideales progresistas y en una sólida lealtad fraternal. Cuando John ocupó la Casa Blanca, nombró a Robert fiscal general, el equivalente de un ministro de justicia. Pero el poder fáctico de Bobby superaba esta etiqueta. Era el genuino hacedor de la administración Kennedy. Esto, según confesaría el propio John. Ahora bien, esta autoridad pronto cosecharía enemigos dentro y fuera de Washington. Robert atacó frontalmente a la mafia. Durante su breve pero activo mandato, procesó casi 10 veces más gángsters que los encausados hasta la fecha. Esta persecución generó un profundo rencor en el crimen organizado, pero también en el FBI. Su director, Edgar J. Hoover, había quedado en ridículo al negar que los tentáculos de Lampa estuvieran tan extendidos en el país. Tampoco hizo gracia a los federales ni al vicepresidente Lyndon B. Johnson que el joven fiscal general luchara en primera fila contra la segregación racial. Un nuevo frente interno se abrió contra los Kennedy a raíz de las tensiones con Cuba. La invasión fallida de la isla por militantes anticastristas en 1961 los enemistó con parte de los exiliados en Miami, la CIA y de nuevo la mafia, algunos de cuyos miembros habían participado en operaciones secretas para eliminar a Fidel y su revolución. Los tres colectivos consideraron que el gobierno abandonó a su suerte a los invasores en plena Bahía de Cochinos tras haber aprobado la misión. Además de la presunta traición, Bobby tuvo un papel crucial en deslindar a la Casa Blanca del incidente de cara a La Habana, Moscú y la prensa. Los sectores reaccionarios del ejército engrosaron la lista de quienes detestaban a los Kennedy cuando tras el desembarco frustrado surgió la crisis de los misiles. John F. Kennedy mantuvo a raya a los halcones del Pentágono que buscaban la guerra atómica contra la Unión Soviética e impuso con su hermano el bloqueo de Cuba, que retrasó la hecatombe nuclear hasta zanjarse el conflicto. También confió a Bobby tareas tan delicadas como conservar abierta en esas horas difíciles una vía confidencial de diálogo con el Kremlin. No es de extrañar que el mismo día del asesinato de John F. Kennedy, Bobby comentara a un ayudante: «Creí que irían por mí y no por el presidente», dado el grado de rencor que percibía en algunos círculos de poder. Aunque Bobby aceptó públicamente la teoría de que su hermano había sido asesinado en solitario por Lee Harvey Oswald, en secreto encargó a sus allegados que investigaran a los exiliados anticastristas, a la mafia y a la CIA. Robert Kennedy se abstuvo de revelar sus sospechas porque además tenía otros asuntos que resolver. Se llevaba mal con Johnson, el sucesor de su hermano en la Casa Blanca. De ahí que tras 9 meses de malas relaciones, renunciara a su puesto en el gabinete para presentarse a senador por Nueva York. Desde este cargo emprendió una serie de acciones que corroboraron su papel de heredero político de JFK. También se transformó en un firme defensor de las comunidades negra e hispana en su país y en el exterior. Continuó respaldando la cruzada de Martin Luther King y más tarde apoyó el boicot organizado por jornaleros de California, la mayoría inmigrantes mexicanos, contra las corporaciones agrícolas del estado. Pronunció en Sudamérica y en Sudáfrica discursos a favor de los pueblos indígenas y anti-apartheid que alarmaron a la oligarquía de estos países. También se opuso con rotundidad a la guerra de Vietnam desde 1967. Robert Kennedy también sedujo a los estudiantes, quienes copaban las universidades para detener la guerra de Vietnam. Lo consideraban su interlocutor ante la administración Johnson del mismo partido
pero empecinado en continuar la contienda. Incluso los líderes radicales de los movimientos estudiantiles y de derechos civiles estaban dispuestos a suspender manifestaciones, boicots y atentados si Kennedy resultaba electo candidato presidencial. Bobby aceptó el reto de alcanzar la Casa Blanca tras mantenerse apartado durante meses de las elecciones primarias demócratas. El fantasma de su hermano asesinado gravitaba como nunca sobre él. Era la base de su poder de convocatoria hasta el punto que el presidente Johnson retiró su candidatura 2 semanas más tarde. Pero el espectro de JFK también constituía un recuerdo funesto. Jackie, su viuda, comentó a un allegado: ¿sabes qué creo que va a pasarle a Bobby? Lo mismo que a Jack. No se equivocó la ex primera dama. Robert Kennedy realizó una campaña meteórica. Perdió en Oregon, pero consiguió los apoyos necesarios en Indiana y Nebraska. Precisaba ganar las internas en Dakota del Sur y sobre todo en California, el estado más poblado, para imponerse a los rivales en su partido. Logró lo uno y lo otro en junio de 1968. Pero llevaba apenas un guardaespaldas. Quería permitir que la gente, su fuerza, se acercara a él. La medianoche del día 5 apenas habían transcurrido unos minutos desde que anunciara en el Hotel Ambassador de Los Ángeles su victoria crucial en California, cuando al pasar por la cocina de regreso a su habitación, un hombre le disparó varios tiros a bocajarro. Se llamaba Sirhan Sirhan, era de origen palestino y habría actuado en respuesta a la ayuda de Estados Unidos a Israel en la Guerra de los 6 días, ocurrida justo un año antes. Sirhan continúa preso por este crimen, aunque la autoría real sigue en entredicho. Quizá actuó contra Bobby Kennedy la misma conspiración de la CIA, la mafia y los exiliados anticastristas que pudo haber acabado con la vida de su hermano mayor. El caso es que su asesinato a los 42 años volvió a fulminar la esperanza de un mundo más justo para toda una generación. La pistola de Sirhan Sirhan, acusado del magnicidio de Bobby, contenía 8 balas, pero en la escena del crimen se dispararon 12. Además, Sirhan atacó a Kennedy de frente y desde 1 metro de distancia, pero el tiro letal fue propinado a 8 centímetros y en la parte posterior del cráneo, cerca de la oreja derecha. ¿Hubo un segundo asesino? Un testigo presencial vio al guardia de seguridad Dane Eugene Caesar situado tras el senador durante el tiroteo. Tenía el arma desenfundada, pero no apuntaba al homicida para reducirlo, sino al suelo. Al interrogarle, confesó que odiaba a los Kennedy porque, según él, habían vendido al país a los rojos y a las minorías étnicas. Pese a esto, la investigación no profundizó en la posible implicación de la ultraderecha. La llevaba a cabo Senator, una unidad especial de la policía de Los Ángeles vinculada a los servicios de inteligencia federales.